Bueno, buenas tardes. Bueno, ante todo vuelvo a pedirles disculpas por el inconveniente de la clase pasada, un inconveniente técnico. Mi querida Nodum no quería arrancar, por lo tanto y por la duda me traje dos, traje otra acá por si las moscas, pero bueno, parece que hoy sí quiso arrancar y con eso zafamos. Y no era simplemente copiar la presentación, sino que teníamos el SAM instalado, etcétera, para poder usarlo. Bien, la clase pasada sí lo que alcanzamos a ver, la anterior, era una pequeña introducción a lo que era PHP, que lo vamos a volver a charlar rápidamente para recordar un poco de conceptos. Dijimos que básicamente cuando nosotros creamos una página web hay dos modos, digamos, de trabajar sobre una página web. Uno, el trabajar sobre una página web estática o una página web dinámica, ¿sí? La principal y otro es qué hace la edición de cliente, o sea, de nuestro navegador. Una página web estática, básicamente lo que hace el servidor es devolver documentos estáticos, HTML, imágenes, audio, pero se documenta, digamos, un documento propio del servidor. Es básicamente como copiar archivos de un pendrive a mi máquina local. Lo único que a través de internet y mediado por un navegador. Pero básicamente el proceso es: mi navegador peticiona al servidor un recurso, el servidor lo devuelve y se acabó el problema de la página. Esto en el caso de las páginas estáticas. Por supuesto que las primeras páginas que existían eran en su mayoría estáticas, la idea era compartir información. Cuando empezó a expandirse el uso de Internet, empezaron a aparecer la idea de decir, bueno, ya que tenemos un servidor entregando archivos, que ese servidor pueda hacer algo que, digamos, descargue de procesamiento al cliente. Y ahí empezaron a nacer las aplicaciones web, digamos, las aplicaciones cuya interfaz era un navegador web. La idea de esto es que la interfaz, la lógica de la aplicación esté en el servidor y en el cliente solo esté la lógica de la interfaz, o sea, cómo se van a mostrar los datos, la validación de formularios, la interacción que pueda tener el usuario, pero duro y procesamiento duro esté del servidor. Esto no es integración. Acceso a procesamiento de la que estar dependiendo del cliente. Entonces el cliente no tiene que tener más nada más que un navegador funcional y yo toda la carga de procesamiento la pongo del lado del servidor web. Para hacer esto empezaron a aparecer distintos tipos de lenguajes, entre ellos el PHP, que lo que nos permite es justamente esto: cargar programas, o sea, ejecutar instrucciones en el servidor a través de una petición web. Entonces ya la estructura de la petición no es como era anteriormente, que era simplemente una petición, te devuelvo el HTML y me olvido, sino que aquí el navegador pide un recurso. Ese recurso es en realidad un programa que el servidor debe ejecutar. El servidor toma el programa, lo ejecuta, hace lo que tenga que hacer y devuelve el resultado al cliente que solicitó el procesamiento. Por lo tanto, la diferencia es abismal. En una simplemente me copian un archivo que está fijo y no se puede cambiar en el servidor. De la otra manera lo que hago es poder generar cualquier tipo de conexión de contenido dinámico del lado del servidor y dársela bien. Hay un montón de lenguajes, más uno de los lenguajes más extendidos, que es el PHP. Es un acrónimo de Personal Home Page Hypertext Preprocessor. Se llama así porque originalmente nació como un proyecto de investigación de una persona en particular, que lo único que quería hacer era un contador de visitas en su página, y esto terminó convirtiéndose en el lenguaje y en el desarrollo que tiene hoy. Es uno de los lenguajes más utilizados en la web para realizar aplicaciones, ¿sí? No es el único, tampoco es que sea ni el mejor ni el peor, es un lenguaje más. Enseñamos este puntualmente porque está basado en código libre. ¿Qué quiere decir? No tengo que pagarles royalties, o sea, no tengo que pagarle licencia a nadie para utilizarlo. Simplemente lo descargo de internet, lo implemento en un servidor y ya lo puedo usar. Es un lenguaje que corre absolutamente del lado del servidor, o sea, mi cliente, mi navegador en el cliente remoto donde lo consulten no se entera nunca, no debe enterarse nunca de lo que está pasando en el servidor y lo que se está ejecutando, ¿sí? Es multiplataforma. Una vez más, como corre en el servidor, los clientes pueden ser de cualquier tipo, no los afecta en lo más mínimo, y en el servidor particularmente, acciones para todo el web. En general se utilizan sobre el servidor, vienen con el sistema operativo Linux, y además es porque es un servidor
el código libre es como donde está mejor soportado. Esto no quiere decir que no se pueda usar en los servidores web de Microsoft, la línea IIS, porque también se puede montar sobre un servidor web de Microsoft, ¿sí? En el caso nuestro, nosotros le mandamos ya las instrucciones de instalación y de dónde descargar. Vamos a usar XAMPP, que es un paquete que viene integrado el Apache, el PHP y el MySQL, que es lo que vamos a utilizar a lo largo de los dos cursos siguientes, ¿sí? Además de de los dos cursos siguientes. Esto es software de código, no tiene nada de eso, se instala en la máquina y empieza a funcionar, ¿sí? Bien, como dijimos, el PHP es un lenguaje ¿sí? Tiene tiene todos los elementos necesarios para poder realizar la programación de un sitio o una aplicación, ¿sí? Tiene variables, tiene estructuras de control, tiene funciones, incluso tiene clases y objetos que no módulos más completos. La única diferencia con un lenguaje cliente, una máquina común y corriente con Windows, sino que corre en un servidor, los puedo ejecutar, va a hacer correr usando un navegador y mediante el PHP además es un lenguaje que se incrusta, digamos, comparte el espacio de funcionamiento con el HTML que hemos visto hasta ahora. Yo tengo, en una misma página puedo tener porciones de código HTML que van a llegar al cliente final y porciones de código PHP. Lo que va a hacer el servidor cuando yo invoque esa página que tiene ese código mezclado, si se quiere, es agarrar las porciones de PHP, ejecutarlas y devolver en ese espacio el resultado de esa ejecución, ¿sí? Al cliente final le va a llegar estrictamente el HTML que estaba y en el espacio donde se encontraba el PHP, lo que haga el PHP que devuelva, ¿sí? Eso es lo que va a ir al cliente final, ¿sí? Entonces, para escribir un PHP yo simplemente, una vez más, tengo que abrir un documento de texto, porque esto es, no necesito interfaces de desarrollo ni nada del otro mundo, simplemente con un bloc de notas es suficiente. Abro un documento de HTML o puedo abrir de la nada, abro la palabra PHP de la filmina que estamos viendo. A partir de ahí puedo escribir código PHP, todo el código PHP que requiere. Cuando termine el código PHP, cierro con un signo de pregunta y un signo mayor. Esa porción de código, cuando un cliente la vaya a solicitar al servidor, el servidor entiende que entre el menor signo de preguntas PHP y signo de preguntas mayor es el código que él tiene que ejecutar. Lo va a tomar, lo va a leer, va a revisar que no haya errores de sintaxis, lo va a ejecutar, todo esto el servidor, y lo que esa porción de código devuelva lo va a incrustar en ese lugar donde se encontraba. Y eso es lo que va a recibir el cliente a la respuesta de la petición. Una sola cosa hay que tener en cuenta siempre, que es que para que el servidor sepa que en ese documento HTML o PHP puro hay PHP y el servidor tiene que ejecutarlo, ese archivo tiene que tener como extensión no HTML sino .php. Todo aquel documento que tenga .php, el servidor lo va a abrir, va a mirar adentro, va a ver si encuentra código PHP, si lo encuentra lo ejecuta y devuelve el resultado. Yo puedo tener una página puro con extensión PHP. El servidor simplemente va a ver que no hay PHP y va a entregar el PHP. Lo que no puedo tener es una página con PHP adentro con extensión HTML, porque el servidor no entiende que tiene que ejecutar y lo que hace es ejecutar al cliente. El cliente va a ver el código de programación de PHP. Bien, vamos a ver ahora en un minuto un poco más la sintaxis de PHP, pero básicamente el PHP es un lenguaje de programación que tiene instrucciones, o sea, comandos en los cuales yo le voy diciendo al servidor qué es lo que tiene que ir haciendo, cada línea, cada instrucción termina en un punto y coma, ¿sí? Y hay formas de poner comentarios, lo vamos a ir viendo más adelante, de todas maneras está todo en la documentación. Entonces, para hacer el primer programa PHP y ver que funciona, lo que tenemos que hacer es, número uno, tener XAMPP en nuestra máquina. Ustedes tienen ya el documento de instalación, ¿sí? Que incluso tiene un autoasistido de cómo hacer el primer programa PHP, lo vamos a repasar ahora. Segundo, abro un bloc de notas, estructura básica de un documento HTML que ya la sabemos, HTML de inicio y cierre, head de inicio y cierre, body de inicio y cierre, y en la porción que yo quiero que aparezca
el resultado de ejecutar mi código PHP, abro, pregunto PHP y escribo el código. Cierro si una pregunta, short, y la porción va con extensión PHP y la pido a través de un navegador. Pequeño detalle. Le clic en la máquina y mirarlo con un navegador, ¿sí? ¿Por qué? Porque lee simplemente el navegador el código, lo interpreta y me lo muestra. Para que un código PHP funcione, sí o sí yo lo tengo que invocar a través de un navegador, de un servidor. Por eso es que les hicimos instalar el SAM. Yo no puedo hacerle doble clic con el navegador o hacer archivo abrir con el navegador y mirar un documento PHP y pretender que funcione. No, voy a mirar el código, voy a ver el código. Para que el código sea convertido en una aplicación y ser ejecutado, tiene que pasar a través del servidor web que esté entendiéndolo. Por supuesto que además un servidor web que lo entienda. Por eso le dijimos que instalen el SAM. Bien, un par de instrucciones de cómo imprimir. El comando echo lo que hace es imprimir una cadena de caracteres en pantalla. En principio esto es imprimir. Yo siempre que hablo de imprimir en pantalla, de salida por pantalla, etcétera, en PHP, lo que estoy hablando básicamente es que va a aparecer en la ventana del navegador del cliente, ¿sí? Es, digamos, en cualquier entorno de programación común, salida por pantalla es lo que se le va a mostrar al usuario en la pantalla cuando ejecuta la acción. En el caso de una aplicación por pantalla, lo que va a aparecer en la ventana del navegador es ejecución. Para ir a los bifes, digamos, los en PHP. Como verán, este PHP está embebido, ¿sí?, en un código HTML. Abre HTML, abre el head, tiene el título, ¿sí?, para que me aparezca en la ventana del navegador. Cierro el head, abro el body y dentro del body lo que hago es insertar una estructura en PHP. ¿Qué hace esa estructura en PHP? Simplemente imprime ese párrafo que dice hola mundo. Tan simple como eso. Cierro el HTML, el body y el HTML. Supongan que esto lo grabamos como 1.php, que es el ejemplo que vamos a ver ahora. Yo, teniendo el servidor en funcionamiento y el archivo en el lugar que corresponde, abro el navegador, pido el archivo y lo que obtengo como resultado, ¿qué es? Hola mundo. No el pedazo de código de PHP, sino todo el HTML y en el medio el tag P, hola mundo, y el cierre del tag P. Vamos a ver el ejemplo para que ustedes lo vean. Yo ya tengo corriendo el SAM, como verán acá, ¿sí? Está corriendo y tengo el ejemplo que utilizar en la, a la vista para que lo veamos en el localhost. Como ven, yo no estoy abriendo un archivo, ¿sí? Lo que estoy abriendo es la forma propia máquina, ¿sí? En vez de poner www.google.com y pedirle que vaya a buscar el sitio al servidor de Google, con localhost lo que le estoy diciendo, mirá mi propia máquina, ¿sí? Y abrí el documento 1.php. Si lo vemos, lo que dice ahí es hola mundo, ¿sí? Bien, si miro el código, ven que es exactamente lo que yo les dije que iba a aparecer. Hasta ahora no les he mentido, digamos. Es lo que yo escribí en mi PHP. Para que ustedes se saquen la duda y vean que esto es así, vamos a ir puntualmente al documento PHP. Esto hay que buscarlo un poquito. En la carpeta que corresponde dentro del SAM. Está explicado en su manualcito. Lo voy a abrir con la nota para que ustedes lo vean, para que lo vean mejor. Lo puedo abrir con cualquier cosa. Y ahí lo tienen. ¿Ven? Este documento es invocado de .php. Cuando invoqué desde el navegador, ¿sí? Aquí, un documento en el servidor, ¿sí? Ahora, no me llegó todo el PHP al navegador, por supuesto, porque lo que hizo el servidor fue, como vio que tenía extensión PHP, dijo, che, acá adentro puede haber código ejecutable. Abrió este documentito que tenemos acá, ¿sí? Se fijó, lo parseó, así se dice, hizo un parse, revisó el código, encontró la porción que es PHP, que es aquello que dice echo, hola mundo, etcétera, ¿sí? Lo ejecutó. Entonces, ¿qué hizo? Fíjense, reemplazó toda esa instrucción PHP por la palabra hola mundo solamente, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Ese es el resultado.
Como ven, lo que hizo básicamente fue ejecutar el código y eliminar toda referencia al código. Y queda solamente el resultado de ejecutarlo, ¿sí? Esto tan simple que estamos viendo, es todo el truco del PHP, ¿sí? El resto es, vamos a seguir viendo un poquito más, pero el resto es simplemente aprender una sintaxis, o sea, aprender cómo escribir las cosas. Nada más que eso. La lógica, en ese documento hay una porción de código, ¿sí? Cuando un cliente lo solicita a ese servidor, ejecuta el código que encuentre, devuelve el resultado incrustado en esa página. Ese puede ser una página de HTML compuesto o puede ser simplemente un PHP que construya un HTML, ¿sí? Ahora vamos a ver algún ejemplo. En función de esto tengo la posibilidad de hacer los programas tan complejos como quiera, siempre manteniendo este criterio. Yo escribo el PHP en el servidor, el cliente cuando lo consulta lo que hace es ejecutarlo en el servidor y obtener el resultado. Vamos a ir a seguir. Bien, entonces vimos que esto, si bien acá en la filmina yo tengo el comando print, usé el comando echo en el ejemplo, es exactamente lo mismo, hacen lo mismo, ¿sí? Es básicamente la estructura mínima e inicial de cualquier programa PHP. Bien, como dijimos al principio, PHP es un lenguaje de programación completo, o sea, soporta todos los elementos necesarios para crear un programa completo, ¿sí? Para crear un programa, como vieron en Introducción a la Programación y cuando necesitan básicamente, ¿sí? Ahora vamos a recordar un poco variables o constantes en realidad, que son básicamente lo mismo, simplemente se comportan de manera diferente en tiempo de ejecución. Estos de control. Posibilidad de guardar datos, esos son las variables, cajitas que me permiten ir guardando datos, ¿sí? En la memoria de la máquina. Si no, piensen que ustedes están haciendo un enorme cálculo, ¿sí? Un cálculo matemático en un papel, ¿sí? Para tener los números intermedios lo anoto en un costadito, ¿sí? Y sigo haciendo operaciones. Tengo una operación muy grande, la pienso en pedacitos, voy anotando los números parciales y después los tomo y resuelvo el resultado final, ¿sí? Eso es una variable. Es para guardar datos intermedios, ¿está bien? Hice una cuenta de una multiplicación de 8 cifras y me dio un resultado. Y a eso lo tengo que dividir por 2 y sumarle otra multiplicación. Bien. La resuelvo primero, guardo ese resultado, resuelvo la otra, guardo ese resultado, después agarro las dos cajitas y las divido entre sí. ¿Se entiende? Esos son variables. Por supuesto que no solo pueden guardar números, pueden guardar un montón de otras cosas. Las estructuras de control son las que me permiten controlar la algoritmia del programa. Esto es, cómo es la secuencia de ejecución del programa. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? Si tengo que pasar al lugar, ¿qué ocurre si toco un botón, toco otro? ¿Qué pasa si el usuario me carga un valor o me carga otro? Es el control. Y de forma esencial de cualquier elemento, de cualquier programa, ¿sí? De cualquier lenguaje de programa. El lenguaje tengo una cosa, ¿sí? Por supuesto que después PHP tiene un montón de cosas más, tiene un montón de funciones o de operadores que hacen un montón de otras cosas. Tenemos la posibilidad de crear funciones, o sea, agrupamientos de código que lo llamemos por un nombre directamente. Nos permite crear objetos, pero eso lo vamos a ir viendo un poco más en el segundo módulo. Lo importante ahora es entender el lenguaje básico. El lenguaje básico es las variables, las estructuras de control. Bien, volvemos a las variables. Dijimos que las variables son algo así como cajas, ¿sí? Cajas en la memoria de la computadora que me permiten guardar cosas. Ahora, para poder optimizar la forma en que guardo esas cosas, o sea, guardarlas de la mejor manera posible, es que normalmente a cada caja se le asocia un tipo de dato. O sea, ¿qué cosas voy a guardar en esa caja? No es lo mismo guardar heladera que la heladera, ¿sí? Entonces la idea es defino o trato de guardar en esa caja que guardé una cosa, por ejemplo números, seguir guardando números. Y yo guardé números, implica poder hacer con esa caja operaciones matemáticas, por ejemplo. Ahora, si yo guardo letra, puedo hacer operaciones matemáticas, porque A más B no da nada, ¿sí? Entonces, si bien Profesor, en cada lugar, eso lo vamos a explicar ahora en un ratito, debo saber que hay por lo menos 8 tipos de datos primitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que originalmente, después esto se puede hacer más complejo, pero de base yo tengo 8 tipos de datos. Estos son tipo boolean, esto es
una variable que solo me permite guardar dos datos, 0 y 1, verdadero y falso, y se usa básicamente para comparar. El tipo integer, el tipo entero, que me permite guardar números enteros, o sea, sin parte decimal, solo números enteros. Las variables tipo double, que lo que me permiten es guardar números con coma decimal, y las variables tipo string, que me permiten guardar texto, ¿sí? Letras, ¿está bien? Esos son los más básicos, los que se usan constantemente. Luego tengo dos tipos un poco más complejos, los que son las arrays y los objects. Las arrays son básicamente colecciones de variables, que yo las puedo identificar. Digo, bueno, tengo 10 variables una tras de la otra, las llamo todas por el mismo nombre y las identifico por su subíndice. Esta es la variable A1, la variable A2, la variable A3, etc. Lo vamos a ver un poco más adelante. También los objetos los vamos a ver más adelante. ¿Profesor? ¿Profesor, me escuchan? Y algunos tipos especiales como el valor null, que es una parar una variable a ver si profesor. yo tengo la seguridad de que está absolutamente vacía. Bien, ahora, en este lenguaje en particular, esto que estoy comentando de los tipos de datos son comunes para todo tipo de lenguajes de programación, ¿sí? En particular, en algunos lenguajes es obligatorio definirlos. O sea, cuando voy a usar una de estas cajitas, decirle, che, en esta cajita voy a guardar este tipo de datos. En otros lenguajes no es necesario. En el caso particular del PHP, no es obligatorio definir el tipo de dato que voy a guardar. La variable, la cajita, toma el tipo de dato del primer valor que le asigno. Esto no quiere decir que no sea importante el tipo de dato, porque si yo a esa cajita le asigné un número y después la quiero multiplicar por una cajita que tiene una letra, me va a dar un error, ¿sí? Entonces yo siempre tengo que tener en cuenta, ¿sí?, qué datos estoy guardando en cada cajita. Bien. Rápida descripción de los le arranco con un 0 al número, como muestra el segundo renglón, le estoy explicando que es de base octal, ¿no? Arranco con 0x, le estoy diciendo que lo que estoy guardando es un número hexadecimal. No importa, se usa muy poco, lo que pasa es que ustedes entiendan que en informática en general los números octales, los números hexadecimales se usan un montón por una cuestión de cómo se mapean los datos dentro de las computadoras. En principio, para el uso normal con los enteros comunes no sirve, de base 10, ¿sí? El tipo doble, positivos y negativos y con punto decimal, tipo boolean, ya lo hablamos, tipo lógico, el tipo string, y abajo tenemos específicamente cómo se define una variable. Bien, a ver, sí, aquí lo tenemos. Las variables para definirlas las tengo que nombrar en el programa. Tengo que decir, bueno, esto así se va a llamar esta cajita en particular, ¿sí? En PHP en particular, esto cambia para cada lenguaje, en PHP particularmente, cada cajita la tengo que nombrar con un nombre que empiece con el símbolo pesos, ¿sí? Como dice ahí abajo, pesos valor igual a 5. Ahí estoy definiendo la cajita pesos valor, que en principio le estoy asignando el valor 5. O sea, ahí adentro, después, valor 5, ¿sí? O sea, guardar, imprimir la caja, ¿está bien? Los nombres son sensibles a mayúsculas, esto que las mayúsculas y minúsculas son diferentes. Si yo pongo valor con mayúscula es una cajita diferente a si pongo valor con minúscula. Y deben comenzar siempre por una letra o el símbolo underscore, el subrayado, el guión bajo. No pueden empezar con números, ¿sí? Luego puedo tener cualquier cosa, siempre que no tenga espacios en blanco. Las variables se nombran con un solo nombre, todo pegado. Adentro serie de variables que no puedo utilizar, de nombres de variables que no puedo utilizar porque ya están reservados por el sistema para otras cosas. Ahí les nombro algunas, así como el global, el server, el get, el post, el cookie, file. Después vamos a ver cómo se usan algunas de esas y el apunte de Luego, una vez que definimos una variable, existe lo que se llama el ámbito de la variable. ¿Qué quiere decir esto? Yo defino una variable en un documento, en el caso de PHP, en un archivo .php. Ahí defino valor. Ahora, en otro documento .php, ¿esa variable va a existir? No. En el caso de PHP, las variables son en el documento donde las cree, el documento físico del PHP donde yo lo que existan en varios, tengo que hacer trucos para pasarlas. No se puede pasar valores así automáticamente.
las variables existen estrictamente dentro de un documento. Después hay cierta forma de hacerle truco, como en todo, pero en principio con esta definición nos debería quedar. Entonces, las variables son cajitas, ¿sí? Donde yo puedo almacenar a medida que voy procesando algo, puedo almacenar valores. Puedo almacenar valores ahí, por ejemplo, que yo capturo de un formulario, los guardo en una cajita y espero a ver qué necesito hacer con ese valor. Pueden ser de distintos tipos de datos, básicamente numéricos, enteros o punto flotante, booleanos, que en realidad es un tipo de número, pero básicamente solo soporta dos valores, 0 y 1, o string, que son caracteres. Y luego podemos usar arrays, ¿sí? Vuelvo un poquito a la importancia de almacenar los datos en la forma que corresponde. Recuerden que ustedes van a estar creando aplicaciones web. Esto es, programas que van a correr en un servidor web. Uno siempre espera que la aplicación que vayamos a crear tenga un éxito rotundo y tengamos miles de usuarios que la necesitan usar. Si yo defino mal variables o las defino al cohete, digamos, defino variables, cada una de esas variables que yo defino es espacio de memoria del servidor que se va a consumir. Poca, mucho, no importa. Algo de recurso en el servidor se va a consumir. Si yo tengo 10.000 usuarios usando concurrentemente una aplicación, esos 10.000 usuarios están usando las 10.000 variables que yo creo en mi aplicación, ¿sí? Si yo no soy cuidadoso con mis variables, puedo lograr que mis aplicaciones funcionen mal, funcionen lenta, incluso produzcan caídas en el servidor, ¿sí? Por eso es tan importante especificar el tipo de dato en la variable. ¿Por qué? Porque las computadoras son mucho más eficientes guardando números en memoria que guardando letras. Entonces, si yo defino todos mis números como letras, estoy usando un montón de espacio al cohete, ¿sí? Y luego voy a tener que usar un montón de procedimientos de conversión para decirle, che, ahora estas dos letras, ¿sí? Que definí, estos dos números que definí como letras, los quiero multiplicar. Voy a tener que convertir a números y luego multiplicar, ¿sí? Entonces hay que hacer tratando los valores que corresponden para la variable que necesito usar. Bien. Además, las variables, perdón, a lo largo del programa, o sea, le asigno un valor y después ese valor lo puedo sumar, lo puedo restar, puedo sacárselo, puedo vaciarla, puedo agregarle otro número, o sea, cambiarle el contenido constantemente, por eso se llama variables, varían en el programa. Por otro lado, yo puedo definir constantes, esto es, una variable a la que le asigno un valor al principio del programa y después no la puedo volver a tocar en toda la ejecución. ¿Para qué se usan? Básicamente para valores que son inmutables. Supongan que estoy haciendo cálculos trigonométricos y defino una constante que se llame pi y pongo 3, 14, etc. ¿Sí? Ya sé que ese valor va a ser siempre ese. ¿Para qué voy a usar una variable con el inconveniente que tal vez, sin querer, en algún lugar del procedimiento la pise y funcione mal? Entonces la defino como constante y la uso a lo largo del programa. Las constantes se definen con el comando define, como está explicado ahí abajo, ¿sí? Bien, ahí estamos viendo a la profesora Gabriela, que nos vino a acompañar. Bien, entonces, antes de seguir tenemos dos tipos de cajitas. Todo lo que explicamos de variables, tenemos la una vez con un valor y luego no más. Un pico, qué sé yo, el porcentaje de IVA, Profesor. Esos valores, sé que a lo largo de la ejecución de mi programa van a mantenerse constantes. En vez de estar escribiéndolos cada vez, lo asigno a un valor, a una constante y luego uso la constante. Bien. Además de variables y operadores y estructuras de control, necesito tener operadores. Son aquellos elementos, ¿sí? Que me permiten hacer cosas tan simples y restar. ¿Está bien? Aquí tengo una pequeña descripción de los operadores, ¿sí? Que se pueden usar en PHP. Primero los operadores aritméticos, más, menos, por, dividido, ¿sí? Y módulo, ese es el porcentaje, ¿sí? No es el valor porcentaje, sino el valor módulo. Y el más y menos, que eso es interesante, que estemos acostumbrados en matemática, pero el más y el menos, digamos, yo escribo una variable y le pongo más al lado, lo que hace es incrementar la variable. Es decir, la variable tenía un 1 y yo hago pesos a más, en pesos a ahora me quedó 2 en vez de 1. Igual el menos. El operador de asignación es el igual. Yo o a una variable el valor de otra, ¿sí? Y abajo tenemos algunas directas o de variables de asignación directa o de asignación combinada. En el primer ejemplo le asigné el valor a la variable A. Inmediatamente después lo que hice fue
no asignarle 5 a la variable a, que en ese caso a valdría 5, sino sumarle y asignarle. Eso quiere decir que a pasa a valer 8, que es lo que está explicando ahí. Lo mismo hago con el pesos b al que le estoy asignando el string hola. Fíjense que en ese caso lo que hago es poner punto igual. El punto lo que hace es concatenar, o sea, juntar dos strings, dos palabras. Yo pongo hola, punto, ¿qué tal? En la variable me queda hola, ¿qué tal? ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo ahí es concatenarle mundo a hola. Bien, abajo está la explicación de que equivale a ser b pesos igual, pesos b, perdón, igual a pesos b punto mundo. ¿Está bien? Bien, los operadores de comparación. Ya vamos a ver que, además de sumar, restar, multiplicar, dividir, las cosas esenciales, una cosa que se hace mucho en programación es comparar. Decir, bueno, esto es más grande, más chico, igual, distinto que esto otro. Y en función de eso, bifurcar, así se llama, bifurcar la ejecución del programa. Clásico ejemplo, le pido el... ¿De qué sexo sos? Yo, masculino. Bueno, si es masculino, le voy a... Si es femenino, le voy a pedir otros datos. Ahora, uno solo. Va a ser una cosa o la otra según la bifurcación que yo hago. Ahora lo vamos a ver porque las bifurcaciones son estos de control. Ahora, para comparaciones que se usan los operadores de comparación. Los tenemos ahí abajo. El igual igual es si esto es igual a esto. El signo de admiración igual es si esto es distinto a esto. Si es menor, si es mayor. Si es menor igual, mayor igual. El cuaternario lo vamos a entender un poco mejor cuando veamos la estructura de control de bifurcación. Básicamente dice, por ejemplo, si pesos A es igual a 1, esto quiere decir que en la variable pesos A haya un 1. Si es así, hago lo que dice en el espacio donde dice ahí verdadero. Si no, hago lo que dice en el espacio que escribí falso. El operador de control de error, bueno, esto es un poco más avanzado, simplemente lo que hace es que si una línea específica de mi programa da error, no pase nada y sigue ejecutándose, sino por defecto me muestra un error en la pantalla del cliente y dice ha ocurrido un error, error de sintaxis, error de lo que sea. Los operadores lógicos nos van a servir para concatenar cuando tengamos que hacer comparaciones, y la operación de cadena, bueno, la asignación, la concatenación, que es lo que habíamos visto con el pesos B. Vamos a la estructura de control, ¿sí? Tenemos esa estructura. En realidad se puede entender más, pero básicamente vamos a ver estas tres. Es más, vamos a ver la y la C. Estructuras, son aquellas estructuras que hablamos que nos permiten bifurcar un programa. O sea, en función de un valor que tome una variable o un grupo de variables, hacer una cosa o si no, hacer la otra. En el caso del if. En el caso del switch me permite hacer un poco más complejo aún. En vez de bifurcar, puedo abrirlo en múltiples caminos. Digo, bueno, si la variable toma este valor, hace esto. Si toma este otro, hace este otro. Si toma esto, hace esto otro. ¿Sí? Me permite hacer múltiples hilos de ejecución en un programa. Hilos de ejecución no en realidad, sino múltiples caminos de ejecución. El mejor ejemplo, el ejemplo más fácil, es el caso de un menú. ¿Sí? Yo puedo tener 8 opciones de menú y según la que toco es lo que tengo que mostrarle al usuario. Bien. Lo que hago es hacer una estructura selectiva que tome el valor que seleccione el usuario y en función de ese valor hacer una cosa o la otra. Las estructuras repetitivas lo que me permiten hacer es justamente eso, repetir, hacer un ciclo, ¿sí? O sea, hacer varias veces, X cantidad de veces, el mismo procedimiento, ¿sí? Las estructuras repetitivas nacieron en realidad para determinadas operaciones matemáticas. La mayoría de las operaciones matemáticas se pueden repetir en una operación hecha. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, yo lo que tengo que hacer es repetir la suma un montón de veces. Para eso sirven las estructuras repetitivas. Para eso y para un montón de cosas más. Supongamos que me pasan una lista de datos, o leo en un archivo una lista de datos y después la quiero recorrer y hacer algún hecho elemental con cada uno de los elementos de esa lista. ¿Cómo la recorro? Digo, a ver, ¿qué tamaño tiene? 15 elementos. Bien, entonces vamos a empezar a recorrer a partir del primero, ciclo, el segundo, ciclo, el tercero, ciclo, ¿sí? Y recorro la lista. Hay varias formas de ciclar, nosotros vamos a ver algunas. Y luego la de control de ejecución, que lo que me permiten básicamente es cortar la ejecución de un programa PHP por algún caso en particular, porque se ocurrió un error que no quiero que se solvente, o simplemente porque estoy depurando y quiero cortar la ejecución en algún lugar. Bien, vamos a empezar con la primera estructura de control. La primera estructura de control es una estructura selectiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en función de que ocurra algo en particular, voy a ejecutar una parte de un programa o otra.
¿sí? Ahí están, digamos, 3 cuadros, porque la estructura if, la estructura que puede ser. Sí, la mayoría lo llegaron a ver. Claro, lo que no dije. Hola. Hola. Listo, perfecto. Ahí bajé la velocidad. A ver si mejora el audio. Listo, ya. Listo, perfecto. Ahí pongo la presentación de nuevo, ¿eh? ¿Listo? A ver, Ya ponla. la conozco esta, ¿sabes qué? Soy un mago con esto. Ahí estamos. ¿Estamos en vivo entonces, Hernán? ¿Seguimos? Sí, dale. Listo, perfecto. Dale, perfecto. Bueno, perdón por el inconveniente. La banda ancha a veces es menos ancha de lo que dicen, simplemente. Sí. Suele ocurrir. Bien. Bueno, estábamos hablando de las estructuras de selectivas, ¿sí? Ahí tenemos 3 opciones de la estructura selectiva. En realidad es la misma. Lo único que está arriba y a la izquierda tenemos la opción más simple, donde simplemente pregunto una condición y si esa condición se cumple, o sea, es verdadera, ejecuto la sentencia que está abajo y nada más. La segunda opción me da 2 salidas. Pregunto por la condición verdadera, ejecuto la sentencia 1. Sí. Y la tercera, que pregunto por la condición 1, si es verdadera, ejecuto la sentencia 1, si no, pregunto por la 2, ejecuto la 2, no, la 3, 4, y así podría ir encadenando, ¿sí? Preguntas y ejecución de códigos diferenciados. Bien, vamos a ir rápido para que vean un ejemplo en vivo y en directo. Supongan que yo tengo un formulario donde alguien me ingresa el sexo de la persona que está frente al navegador. Ese formulario yo lo capturo en la variable sexo y lo que hago simplemente es preguntar. ¿Ven? If peso sexo, la cajita, ¿contiene una M? Si contiene una M es una mujer, si no es un hombre. ¿Está bien? Entonces lo que hago simplemente es pregunto por la M. Si es una mujer, en la cajita saludo agrego bienvenida. Si no, en la cajita saludo pongo bienvenido, concateno con una cajita nombre donde tengo el nombre de la persona y simplemente imprimo el saludo, ¿sí? Ven que bienvenida o bienvenido se ejecuta o uno o el otro. En ningún momento se pueden asignar los 2 valores a la variable, ¿sí? Ni un valor va a pisar el otro, porque solo va a pasar la ejecución siempre, o sea, va a pasar las opciones tomando en cuenta el valor que tenga el sexo. Sexo, peso, tiene una M, pasará por la primera parte. Si no tiene una M, no importa qué valor tenga, pasará por la segunda variable, ¿sí? A ver, en un ejemplo puntual. Vamos a ejecutarlo puntualmente para que quiero que lo vean para que les quede bien claro esto. Vamos a ir nuevamente, yo creo que lo tengo como ejemplo 2 a esto. Si no, lo escribimos en un... Bien, bienvenido Juan. ¿Ven? Si veo el código fuente, por supuesto acá yo no voy a ver nada más que bienvenido Juan, ¿sí? Porque ni siquiera escribí el HTML, estuve muy vago. ¿Está bien? Vamos a ver qué es lo que decía nuestro código HTML. Bien, fíjense. En este caso, en vez de mujer, yo me puse... sí, la puse al revés, no importa. Deberíamos cambiarlo, vamos a cambiarlo acá. No, pero es masculino. Por eso, masculino, pero habíamos dicho otro ejemplo, lo vamos a cambiar acá, para que quede siempre igual, lo habíamos dicho al revés al ejemplo. ¿Ve? Ahora me dice bienvenida Juan porque lo di vuelta, ¿sí? Vamos al ejemplo nuevamente para que se entienda. Abro el PHP, ¿sí? En este caso, creo las variables en una M, pesos no tiene a Juan, ¿sí? Y simplemente pesos tiene una H, vieron que tiene una H ahí arriba. Entonces, ¿qué escribió? Bienvenida, ¿sí? Si lo vemos, escribió bienvenida. ¿Por qué? Porque hizo la segunda parte, esta parte, porque esto le dio falso, ¿sí? Hizo el saludo, concatenó saludo con nombre, por eso dice Juan, y lo imprimió, ¿sí? Si yo acá, en vez de M, pongo H, vamos a guardar, y lo vamos a cargar de nuevo, me dice bienvenido Juan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora la condición, que es esto, le da verdadero, entonces hace esta instrucción y no hace, repito, esta. ¿Se entiende? Eso es la forma más fácil de una estructura de selección. Por supuesto que esto lo podemos hacer súper complejo, porque yo aquí adentro puedo poner condiciones mucho más complicadas. Acá puedo poner más sentencias, no necesariamente tiene que ser una sola. Puedo hacerla muchísimo más compleja. La idea de esta videoconferencia es que ustedes se lleven la idea esencial de cómo funciona y que después jueguen, ¿sí?, con la programación, probar y probar, ¿sí?
Bien, vamos a la estructura switch. La estructura switch funciona de una manera similar a la if, con la diferencia que en vez de tener una salida verdadera, el falso es capaz de tomar la expresión, o sea, por cada valor que puede tomar, en este caso lo que yo escriba aquí adentro, ¿sí? Entonces, en función del valor que tome esta expresión, esto tiene que ser una variable, por supuesto, voy a salir, si toma el valor 1 va a ser esta, si toma el valor 2 va a ser esta, así sucesivamente, y si no toma ningún valor va a ser lo que yo especifique en la sentencia default, ¿sí? Fíjense que a continuación de cada sentencia yo tengo un comando que dice break, ¿sí? ¿Qué significa esto? La estructura switch se lee de arriba hacia abajo, en caída, ¿sí? Supongan que yo entro, que en la expresión yo tengo el valor 1. Entro en el valor 1, ejecuto la sentencia 1. Si no tengo el break ahí, inmediatamente ejecuta la sentencia 2 también, ¿sí? O sea, pasa el valor 2 y pasa todos los valores que es hasta que encuentre el primer break. Yo tengo que obligatoriamente marcarle que salga de la sentencia con el break. Si yo no lo pongo, ejecuta a partir de ahí para abajo todo, ¿sí? Es un que tener en cuenta, a veces nos puede complicar. Entonces, la expresión básicamente un sí, que en vez de tener dos salidas, solo puede evaluar una variable, Bien, vamos a las estructuras de control. Dijimos que las estructuras selectivas nos permitían bifurcar la ejecución de un programa. Bifurcar no significa en dos, bifurcarla en los espacios que yo necesite. Las estructuras de control básicamente, las estructuras repetitivas, perdón, que las que vamos a ver, básicamente lo que nos permiten es ciclar, ¿sí?, comandos, o sea, hacer varias veces el mismo procedimiento. Tienen tres estructuras básicas que vamos a ver ahora, hay algunas más, pero las más importantes son estas. La estructura while, que en realidad while y do while es la misma, simplemente que se puede armar de una manera o de la otra, como está explicado en el ejemplo aquí que tenemos. La estructura while, como está ahí, la condición es lo primero que evalúa. Si la condición se cumple, ejecuta la sentencia. Cuando deja de cumplirse, la deja de ejecutar. ¿Se entiende? La va repitiendo todas las veces que puede mientras la condición sea verdadera. Por lo tanto, dentro de la sentencia, o de las sentencias que yo tengo que hacer algo que cambie la estructura de esa condición. Si no, ese loop va a ser lo que se llama un loop infinito, no va a parar nunca, ¿sí? En esta estructura while, hace la sentencia, la primera, y después la condición y así sucesivamente. O sea que la principal diferencia entre la de abajo se ejecuta por lo menos una vez, tome el valor que tome la condición. En la estructura while no necesariamente, si la condición es falsa de entrada no se ejecuta nunca. Vamos a ver un ejemplo también. Antes creo que el ejemplo lo tengo aquí. Sí, lo tenemos aquí escrito. Lo que estoy haciendo acá básicamente es construir una lista no ordenada, una UL, pero a partir de un while, ¿ven? Un while que tiene 5 elementos. Vamos a hacerlo en vivo y en directo, que es más divertido. ¿Sí? Creo que es el 3. Bien, yo lo ejecuté. ¿Qué hizo? Me tiró los 5 elementos, ¿sí? Esto pareciera que yo lo he tomado de un HTML puntualmente. Es más, miro la página, la fuente, fíjense que estuve también bastante desprolijo y no le escribí el HTML arriba y abajo. Pero básicamente tengo, ¿ven? La apertura de una lista desordenada, UL quiere decir unordered list. Tengo todos los elementos LI que vemos en pantalla y el cierre. Ahora, ¿cómo hice? ¿Sí? La cantidad y el while. Esto, ¿sí? Fíjense la de arriba, ¿sí? Para su información, esto que está aquí, el barra N, lo que hace es hacerme un salto de línea para que quede más ordenado el código fuente. Si no lo hubiera puesto todo en una sola línea, hubiera funcionado lo mismo, pero lo hubiera puesto todo en una sola línea. Imprime el UL, primero y principal, ¿sí? Que es, perdón, esto que tenemos acá, ¿sí? Este UL. Bien. Luego le asigno el valor 1 a peso sí. Peso sí es la variable que voy a usar para controlar la secuencia. ¿Se acuerdan que yo dije que algo que vaya cambiando de sentencia a sentencia, lo que ocurre es que ese loop va a ser infinito, no va a parar nunca? Bien, entonces lo inicialo en 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer elemento va a ser el 1.
Luego le digo AC, eso quiere decir while, digamos, no, while quiere decir mientras, ¿no? Pero digamos, la idea es AC mientras peso sí sea menor o igual que 5. Por lo tanto lo va a hacer desde 1, que es el valor que tiene I, hasta 5. ¿Está bien? Ahora, el while en sí mismo no incrementa el valor de I. Sin parar. En la línea anterior lo que hago es imprimir cada uno de los elementos. El peso sí se reemplaza el valor de la barra. Vamos a hacer un cambio a ver si funciona. En vez de 5 le vamos a poner 10. ¿Sí? Vamos a guardar. Vamos a ejecutarlo. A ver si... ¿Ven? Automáticamente en vez de ciclar 5 veces, cicla 10 veces. ¿Sí? Siempre con la misma estructura. ¿Está? Esto en el caso del while. Ahora, yo también tengo un ejemplo. Fíjense que parece lo mismo, hace lo mismo. Ahora, lo que yo ejecuté no es lo mismo. Y ahora vamos a ver la diferencia. Esperen que voy a cerrar acá que tengo un par de porquerías abiertas. Lo que yo hice acá es hacerlo con un do while. El resultado es el mismo, porque en este caso en particular no importa si la primera vez se ejecuta sí o sí o no. Entonces lo que hago es, una vez más, imprimir el renglón que se tiene que imprimir una sola vez, por eso está fuera del ciclo. Inicializo la variable en 1, hago el do, empieza, sumo I y empiezo a ciclar. Ciclo, ciclo. Y una vez más, cambio por 10. Vamos a ponerlo por otro número para que sea más divertido. Vamos a ponerle 15. ¿Sí? Si vemos para abajo, llega hasta el número 15. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos, la diferencia entre while y do while. Y es una estructura secuencial en pleno funcionamiento. ¿Sí? El ejemplo que habíamos dicho. Bien. La última estructura de control que vamos a ver, que es la que nos queda aquí, es la estructura for. También es una estructura de secuenciación, una estructura de ciclado, pero nos permite jugar un poco más. Ya no es simplemente voy a hacer mientras, sino que yo hago en el mismo comando, inicializo, pongo la condición y decido cómo incremento. Por lo tanto, no tengo que preocuparme entre las sentencias de incrementar la variable. Lo hago todo en la cabecera del for. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? El ejemplo que tengo es el 5.php. Una vez más, ven, hago el mismo ejemplo para que no queden dudas que básicamente hace ¿sí? Mi resultado, el comando que yo ejecuté es básicamente diferente. ¿Ven? En este caso, una vez imprimo afuera del ciclo la apertura y la cierre de la línea ordenada, pero inicia la variable propio for, ¿ven? En esta línea, en esta instrucción. Primero le digo qué valor tiene en inicio y cuál es la condición de salida, la condición de permanencia, ¿sí? Mientras I sea menor o igual que 5, va a ciclar y cómo se incrementa, o sea que se incrementa de a 1. Cada vez que pasa por ahí, la variable le suma 1. Y en el interno, adentro de ella, lo que hago es ejecutar cada una de las líneas. Una vez más, si pongo aquí 20, esto se va a ejecutar hasta que se cumplan las 20 iteraciones, ¿sí? Si bajamos, tengo las 20 iteraciones. Bueno, esto es básicamente lo que vamos a ver en la presentación. La idea de todo esto era hacer una introducción rápida en lo que era la estructura de programación de PHP, que es la idea de este módulo por lo menos, que se lleven una idea inicial de lo que es PHP y hacer un trabajo práctico que ya le habrán pasado sus profesores, que básicamente escribir el programa PHP por pantalla, repito, por pantalla, digo, el contenido de un formulario. Cómo leer esos datos de un formulario está en el segundo, ¿sí? El se toma a través de una variable. Bien, espero que lo hayan disfrutado y bueno, nos estaremos viendo en el segundo módulo si es posible. Muchas gracias. Vamos a ver. Hernán. Sí, te escucho. Ya terminamos por hoy. No sé si los chicos tienen alguna pregunta, alguna duda que se quieran sacar.
A ver, desmuteo a los dos que tienen. Uy, ¿qué el chubut? Lo que no tengo es vista de nadie. Sí, pero no. Un segundito que no los veo, chicos. A ver si podemos mejorar esto. Ahí estamos, ahí. Listo, espérate, los pongo ahora en pantalla gigante y ya, dame un segundo. Ah, porque te estoy viendo a vos, Hernán. No voy a tocar más porque me vas a retar. Listo. No, así no. Así vemos a los demás se fueron. ¿Hay alguien que quiere algo? Profe, Bien. consulta de Tucumán. Ahí te escucho. Espera que suba un poquito el volumen. Sí, contame. Y ya más o menos se averiguó cómo quedan grabadas estas videoconferencias. Sí, la está grabando Hernán. Ahora teóricamente me las van a dar y estamos viendo cómo te las subimos a algún sitio para que las puedan descargar todas. Tu profesor te lo va a informar oportunamente. José te lo va a mandar. Supongo que esta semana ya lo liquidaremos. Falta grabar esta y la del martes pasado, que supongo que Hernán me la estará subiendo a un FTP en esta semana para poder probártelas. ¿Sí? Es correcto. Ah, bueno, muchas gracias. Ah, no, por favor. ¿Alguna pregunta más? Sí. Creo que no. Hola. Bueno, Hernán, Listo. nos estamos viendo. Listo, perfecto, Hernán. ok. ¿Listo?